¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Seguimos entonces estudiando los patrones de jaque mate. Ya hemos visto patrón uno, los patrones 2. Ahora vamos a ver patrones de jaque mate 3. Vamos a ver qué ejercicios nos coloca entonces el sistema de Lichess. Estos mates que vamos a ver, pues como verás algunos tienen nombres, ¿no? El mate de la ópera, mate de Andersen y así con otros tipos de nombres que existen. Pero más que saber el nombre, es mejor o es más importante ejecutar el jaque mate. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que el alfil y la torre pueden trabajar en equipo. Y justamente el jaque mate en una jugada es colocando la torre en esta casilla. Sí, el alfil lo protegería y el rey no tiene casilla de escape porque el peón está bloqueado y tampoco puede ir aquí porque el alfil controla esa casilla. Por lo tanto, damos el mate, ¿no? Un mate de torre apoyado con el alfil. Bien, entonces, si nosotros reconocemos ese modelo del ejercicio anterior en donde una torre junto con el alfil da el jaque mate, en esta posición que nosotros somos las piezas negras, podemos ejecutar ese mismo jaque mate si recordamos ese patrón. Aquí estamos viendo que el alfil está mirando la casilla de 1, la dama también mira la casilla de 1 y también la torre. Pero esta casilla de 1 también notarás que está defendido por el alfil. Así que se podrá entonces buscar ese mate como en la posición anterior. Y la respuesta es sí. Porque como verás, la dama y la torre junto con el alfil están atacando esta casilla 3 veces. La dama y la torre la están atacando 2 veces, pero solamente está siendo defendida una sola vez. Por lo tanto, con esta jugada, con este sacrificio de dama, la dama sale del tablero, pero eso permite a las negras dar el jaque mate que vimos en la posición anterior, ¿sí? Porque ya reconocemos ese modelo, por lo tanto podemos ejecutar este mismo jaque mate sin ningún inconveniente. Y de eso se trata el ajedrez, de reconocer modelos, reconocer esos patrones que se repiten en partidas y bueno, poder ejecutarlos. Vamos a esperar que la conexión mejore, que cargue el siguiente ejercicio. Ahí está. Juegan las negras y dan ese mismo mate que hemos visto del alfil junto con la torre. Y esta posición parece un poco extraña, pero fíjate que el rey está en el centro y las blancas tienen aquí 3 piezas desarrolladas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para dar ese mate que hemos visto con la torre y el alfil? Para que eso ocurra, una torre tiene que colocarse aquí y el alfil tiene que estar en esta diagonal. ¿Sí? Es así como se ejecuta el mate que hemos visto en las 2 posiciones anteriores. Pero ¿cómo llegamos a ello? Pues una vez que reconocemos el modelo, ahora tenemos que tratar de nosotros buscar ese camino, una maniobra para poder ejecutar ese jaque mate con torre y alfil. Y esto se logra con un bonito sacrificio de dama, nuevamente. Ese sacrificio de dama es esta jugada, dama F1. Y el jaque mate es inevitable porque la captura de dama es obligatoria. Luego que el rey se coloque en esta casilla, el alfil se mueve aquí, dando doble jaque porque es un jaque de torre y también es un jaque de alfil que estaría en esta casilla. Y como son 2 jaques al mismo tiempo, eso significa que el rey está obligado a mover. La única casilla que le quedaría es esta y finalmente la torre da el jaque mate. A medida que tú resuelvas ejercicios de mate en 1 que te he comentado, seguirán ejercicios de jaque mate en 2 movimientos. Y una vez que domines esos ejercicios de jaque mate en 2 movimientos, podrás ver estos ejercicios de jaque mate en 3, porque aquí se da jaque mate en 3 jugadas. Una jugada es esta.
Cuando digo una jugada me refiero al movimiento de las negras y el movimiento de las blancas. La segunda jugada es alfil D3 doble jaque. Si mueve el alfil, se mueve el rey. Esa es la segunda jugada. Y la tercera jugada, en este caso de las negras, es torre F1 jaque mate, ¿no? El mismo patrón, torre, alfil. Por eso se da ese mismo mate. Bien, el siguiente mate se le conoce como mate de Andersen. Mate de Andersen, bueno, como lo pone en el ejercicio, es un jaque mate apoyado por el peón. Si coloco la torre en esta casilla, se da ese jaque mate. Por ahora los nombres de los jaque mate son irrelevantes. Lo importante es ejecutar el jaque mate que estamos estudiando. Ok. Juega las negras, tienen que dar un jaque mate. La pregunta es cómo. Entonces, notarás que en la posición anterior una torre maniobró para colocarse en una casilla para atacar al rey. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una torre, en este caso puede ser una dama. ¿Cómo hacemos para que la dama llegue a esta casilla? No lo podemos hacer directamente porque la dama se perdería. Así que hay que encontrar otro camino. Y ese camino es este. Dama H4. Porque la amenaza es dama H1 jaque mate. Y no hay manera en que las blancas eviten ese jaque mate. Lo único que pueden hacer es retrasarlo una jugada más, bloqueando el camino de la dama hacia esta casilla, colocando el alfil aquí. Pero el hecho de que lo evite una jugada no significa que las blancas se salven. Así que realizamos esta jugada con la idea justamente de llevar la dama a esta casilla. Como el alfil se interpuso, hay que capturar el alfil. Y no importa qué jugada hagan las blancas, cualquier movimiento de pieza, la siguiente jugada de las negras es justamente dar el jaque mate. Sí, entonces el patrón que se está repitiendo, el modelo que se está repitiendo es colocar una pieza en la primera fila para dar jaque mate al rey, ¿no? Una dama que está siendo defendida por el peón. Ok, esperamos que el sistema coloque un nuevo ejercicio. Ok, esta posición, vaya. Esta posición es interesante. Es interesante esta posición. Para poder detectar el jaque mate que hay aquí, wow. Hay que tener mucha visión táctica. Pero indudablemente las blancas están mejor en esta posición porque este alfil está en una diagonal activa. Este alfil también. El caballo también tiene buenas casillas para saltar. Esta torre también puede venir a la acción rápidamente. Y este alfil también tiene buena actividad. Entonces, ¿cómo hacer para dar jaque mate aquí? Y en 3 jugadas. En 3 jugadas, interesante. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? Bueno, en 3 jugadas no, aquí dice 4 jugadas. Jaque mate en 4 jugadas. ¿Cómo podemos visualizar jaque mate en 4 movimientos? Bueno, aquí se explican muchos conceptos para dar este tipo de jaque mate. Un concepto bien bonito es que, y justamente reconociendo el modelo que estamos viendo, es que tú debes de visualizar un camino para que esta torre llegue a esta casilla apoyado por el alfil. Esto sería un jaque mate. Un jaque mate bien bonito si esta torre logra llegar aquí. Y la pregunta es, ¿cómo logramos eso? Y el primer paso es
quitando primero este caballo para que la torre vaya a esta casilla y poder dar ese jaque mate. Pero ¿a dónde llevamos el caballo? Pudiera retroceder, es una idea, pero si encontramos una jugada, un movimiento que sea de manera forzada para las negras, o sea, que sea un movimiento que las negras tengan que hacer de manera forzada, pues sería mejor esa opción. Nota que no podemos dar un mate de una vez porque el caballo defiende esta casilla. Por eso es que la idea del jaque mate es venir con esta idea, porque justamente ya me doy cuenta del patrón de los modelos de las dos posiciones anteriores que hemos visto del jaque mate con torre y alfil. Entonces, caballo 7 me gusta porque es un jaque. Si el rey se mueve, entonces esta torre pudiera moverse a cualquier sitio dando un jaque, ¿sí?, a distancia, y no importa qué jugada hagan las negras, la siguiente jugada será dama por peón jaque mate, porque recordemos que esta torre se movió aquí. Por ese motivo caballo E7 es la jugada. Pero ahora, ¿cómo continuar? ¿Cómo damos ese jaque mate que estamos buscando? Y la solución es que va involucrado con un sacrificio de dama. Y aquí la bonita jugada es boom, dama por peón. Entregamos la dama, sacrificamos la dama. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la idea? Pues ya lo vamos a ver, porque luego de dama por peón, la única jugada que tienen las negras es capturar la dama. Entonces, una vez que el rey se coloca en H7, viene la siguiente jugada de las blancas, que es torre H5, jaque. Y esta torre no puede ser capturada por el peón, ya que sería una jugada ilegal, porque dejaría esta diagonal expuesta y el rey estaría amenazado. Así que a torre H5 la única jugada que tiene que hacer las negras es rey G8. Por lo tanto, hacemos esta jugada y finalmente ejecutamos el mate que hemos visto al principio, ¿no? Mate con torre y alfil. Todo en 4 jugadas. Bien, el siguiente jaque mate es un jaque mate que involucra a la dama con un peón. Y hay que también notar que el rey no puede ir a estas casillas porque están sus piezas estorban. Así que hay que atacar al rey y ya, eso se logra con dama C6 y es jaque mate porque el rey no puede ir ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Todas estas casillas lo cubre la dama blanca. Por ese motivo, dama C6 es jaque mate. Bien, ahora que sabemos eso, sabemos ese patrón, reconocemos ese modelo, ¿cómo damos el jaque mate aquí en una jugada? Pues estamos viendo que el rey tiene 2 piezas a su alrededor que estorban. Hay que atacar todas estas casillas. Y eso lo logramos justamente con la dama llevándola a F6. Por lo tanto, dama F6 es la jugada, ¿no? Del mismo patrón de la posición anterior. Ok, sabiendo eso, ¿cómo entonces podemos ejecutar un mate en esta posición? ¿Qué jugadas vienen a la mente? ¿Qué jugadas vienen a la mente? A ver, pensemos. Fíjate que este rey puede escapar por esta casilla. No queremos eso. Tenemos 3 piezas activas nuestras, mientras que las blancas alrededor del rey solamente tienen una sola defendiendo. Estas piezas están muy lejos, no las tomo en consideración. 3 piezas atacando, una sola pieza defendiendo al rey. Es decir, tenemos ventaja en el desarrollo. 3 contra 1. Si sacrificamos una pieza, a la final nos quedarían 2 piezas de ventaja para atacar. Por ese motivo, la primera jugada creo que debería ser alfil por peón jaque, porque de esta manera evitamos que el rey escape
Y venirse a esta casilla creo que también parece una locura. Una gran locura. Claro que al realizar alfil por peón puede existir torre por alfil. ¿Cuál sería la idea entonces de las blancas, de las negras, luego de torre por alfil? Y la respuesta sería que una vez que la torre se quite, la dama puede ingresar a esta casilla, porque ya la torre no está aquí, estaría aquí. El rey viene para acá. Y la pregunta es cómo se continúa, ¿no? La respuesta sería dama F5 jaque, única jugada rey por alfil. Y finalmente dama E5 jaque mate. Así que alfil por peón debe ser la jugada. La pregunta es, ¿qué pasa si el rey se coloca aquí? Pues en ese caso seguiría un ataque al descubierto, ¿no? Alfil E2. Y el rey no tiene ningún sitio donde mover, solo le queda bloquear de torre y finalmente dama por torre. Por ese motivo alfil por peón es la solución, ¿no? Todo es forzado, ¿no? Jaque, única jugada. Damos otro jaque, nota que estamos sacrificando el otro alfil, pero no importa cuántas piezas se sacrifiquen en el proceso, porque jaque mate es jaque mate, que justamente se logra con esta jugada, ¿no? Estos peones estorban y bueno, el rey está allí sin casillas a donde mover. Bien, en esta posición somos las piezas blancas. ¿Cómo damos jaque mate en una jugada? Bueno, fíjate que alrededor de este rey, aparte de estas casillas que están cubiertas por la torre, estas dos casillas están cubiertas por la dama y por el alfil. No es necesario que dos piezas cubran estas mismas casillas. Basta con que una sola pieza cubra estas casillas en azul. Por ese motivo el jaque mate se logra con esta jugada, ya que la dama ataca al rey y el rey no puede ir a estas casillas porque el alfil protege esos puntos. Por ese motivo dama E8 es la solución. Ok, es interesante que en esta posición las blancas tengan un peón de menos y aún así ganen. Eso ocurre mucho en el ajedrez y el motivo es que a veces las piezas enemigas están mal ubicadas. En este caso el rey. El rey está mal ubicado en esta posición. Aquí las blancas pueden aprovecharse de esa situación haciendo este jaque, porque la única jugada que tiene el rey sería colocarse aquí, única. Y finalmente la dama daría el jaque mate yéndose a la casilla H2, porque estas piezas estorban por ese motivo. Así que ejecutamos ese jaque mate, ¿sí? Por eso la importancia de detectar los patrones. Aquí tenemos la dama y la torre. Tenemos que dar jaque mate en una jugada y nos damos cuenta que colocando la dama aquí se logra ese objetivo, porque el rey no puede ir a ninguna de estas casillas ya que sus piezas están ahí estorbando. Por lo tanto, así se logra el jaque mate, ¿no? La dama está siendo defendida por la torre. Bien, vamos a esperar que el internet esté más estable. Al final todo en ajedrez se basa en esto, en reconocer patrones y aplicarlos cuando sea el momento. Siempre es así, todos los ejercicios de mate en 1 logran ese objetivo y los de mate en 2 y los de mate en 3. Ok, en esta posición juegan las negras. ¿Cómo damos el jaque mate? Pues aplicando el mismo principio de la posición anterior. Colocamos la dama aquí y el rey no tiene casillas a dónde ir porque sus piezas estorban. Por lo tanto, dama E4 es la solución. Aquí, a pesar de que este rey se encuentra lejos, no es necesario que apoye a la dama para ejecutar un jaque mate, ya que notarás que el rey no puede irse hacia los lados porque está la torre. Así que simplemente colocando la dama aquí damos el jaque mate, ya que la dama cubre estas tres casillas donde el rey no podrá moverse. Así que este es el jaque mate. Bien, en esta posición somos las piezas negras. ¿Cómo damos un jaque mate aquí? Basado en los principios que hemos visto en las posiciones anteriores. Notarán que este rey no puede moverse a esta casilla porque está el alfil. Tampoco puede irse a esta casilla porque el caballo y la torre defienden. Bastará solamente para dar el mate
atacar estas dos casillas. Así que si buscamos de alguna manera que una pieza se coloque en esta columna, pues sería jaque mate. Pues la dama no puede llegar allí porque el alfil estorba. Y si el alfil estorba, entonces podemos obligar a que este alfil se quite de esta fila para que la dama vaya a esta casilla G7. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mediante el sacrificio. Torre G8. El alfil se tiene que mover o capturando la torre. Bueno, el alfil no decidió capturar la torre, pero si lo fuera capturado, viene dama G7. Ahora, como el alfil no capturó la torre, sino que decidió colocarse en G6 bloqueando el jaque, pues en ese caso se captura el alfil y es jaque mate, porque la torre ataca estas dos casillas y ya hemos hablado sobre estas dos casillas negras. Bien, esta posición también es similar a la posición anterior en el sentido de que el rey a los lados no puede moverse, basta con atacar al rey y a estas tres casillas, y eso se logra con esta jugada de dama. Dama de 2 es jaque mate, ya que estas casillas la protege la torre. Ok, este es otro tipo de jaque mate. Jaque mate con un solo peón. Básicamente notarás que la torre protege estas tres casillas y este peón cubre este punto. Basta simplemente con amenazar al rey y ya. Bueno, este peón también protege este punto. Este punto. Así que basta nada más con atacar al rey. Y eso lo hacemos avanzando este peón, que ya amenaza al rey directamente y es jaque mate. Y finalmente, resolviendo estos ejercicios de jaque mate con un peón, ¿qué harías aquí? Porque si pensamos por un momento, notamos que si avanzamos el peón, el rey todavía le queda una casilla de escape y puede irse a la casilla de 7. Por lo tanto, debemos de buscar una manera de primero proteger esta casilla a donde puede ir el rey para después realizar esta jugada. Por ese motivo, el jaque mate se da primero con esta jugada de dama, dama E8. Porque una vez que la dama se coloque aquí, notarás que el rey no tiene ningún sitio a donde ir, porque el alfil, el peón y la dama atacan esas 3, 5, 6, 7 casillas, incluyendo al rey. Ok, entonces, una vez que la dama se coloque aquí, a las negras no le queda más remedio que bloquear el jaque colocando un caballo en esta casilla. Puede ser ese, puede ser este caballo, o pueden colocar la dama. No importa qué pieza coloquen, da igual, porque la siguiente jugada de las blancas será avanzar el peón y eso será jaque mate. Sí, porque bueno, en este caso las negras movieron este caballo, pero avanzando este peón ya es jaque mate porque el rey no puede moverse a ningún sitio y el caballo no puede capturar el peón porque sería una jugada ilegal. El rey estaría amenazado si el caballo mueve. Por ese motivo el jaque mate es el avance de peón. Y así concluye entonces estos patrones de jaque mate 3, ¿no? Y siempre es lo mismo. Reconocemos un patrón, reconocemos un modelo y lo aplicamos en el momento más oportuno. Bien, entonces dejo este video hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase, que me imagino que será patrones de jaque mate 4. Chao, Catalina. Entonces practica muchísimo porque la final del ajedrez se basa mucho en estos patrones. Mientras más patrones estudiemos, estaremos más preparados para jugar con nuestros oponentes.